¿Te apetece un postre helado tan espectacular como este? Pues quédate hasta el final, la receta es sorprendente, muchísimo más fácil de lo que parece. Prepara tu postre helado en casa. Buenos días, yo soy Viti, esto es la cocina de la abuela y hoy vamos con un postre de naranja. Rápido de preparar, fácil de preparar, económico, que tiene todo. A Santi le encanta. Ya ves, cocina en casa, cocina casera. ¡Ahí vamos! Empezamos con 4 huevos. Separamos las claras de las yemas y primero vamos a utilizar las yemas. Ahí las tengo, mira qué bonitas. Vamos a agregarles 100 gramos de azúcar. Si no te gusta muy dulce, con la mitad incluso funcionaría. Añadimos y mezclamos bien. Se va a diluir formando una crema como esta que vamos a verter en una cazuela. Ahí está. Vamos con las naranjas. 3 unidades, 3 naranjas de las grandes de zumo. Rallamos la piel de una. Adentro. Y también vamos a sacar el jugo de las 3. 250 mililitros de jugo o de zumo. Y removemos bien para que se mezclen todos los ingredientes. Vamos a llevar al fuego y darle un golpecito de calor para que nos quede tibia la mezcla. Si quieres darle un toque de punch a tu postre de naranja, añade disimuladamente el jugo o zumo, como lo llaman en tu país, exprimido de medio limón o media lima. Le va brutal. Para preparar esta fantástica tarta vamos a utilizar gelatina neutra, 4 láminas. La hidratamos en agua fría, tardará más o menos 2 minutos. Y después la escurrimos y la añadimos a la mezcla que estábamos creando y que ya hemos retirado del fuego. Como está caliente se disuelve súper fácil, disolvemos. Nos vamos a otro cuenco súper amplio, vertemos en este cuenco amplio para que enfríe más rápido. Mientras tanto vamos con las claras de huevo, las montamos bien, mira. Con varillas eléctricas va a ser un trabajo rapidísimo, en cuestión de 1 minuto. Con una máquina de estas, las tienes bien montadas. En cuanto las tengas, incorpóralas a la mezcla. Incorporamos. Venga. Y también vamos a utilizar nata para montar, 250 mililitros de nata para montar, que vamos a verter en un cuenco. Como truco os diré que la nata está muy fría y el cuenco más todavía. Batimos con varillas eléctricas y montamos. En cuanto lo tengas también, agregamos. Y con movimientos suaves y envolventes vamos a crear la mezcla que vamos a llevar al congelador. Vertemos en un molde. Y congelamos 12 horas. Pasado el tiempo, ¡qué pintón! Mira, te lo puedes comer como un helado que flipas. O desmoldar, que no desmolda. Una pieza, un cuenco con agua caliente. Y ya verás qué rápido suelta. En 10 segundos, desmoldado por descongelación. Ris, ras. Buena idea. Voy a ponerle unas almendras picadas y me voy a la mesa. ¿Lo ves? Lo tengo. Fantástico postre, rico y fácil, helado de naranja. ¡Ris! ¡Ras! ¿Quién nada más prepara esta tarta de naranja? ¡Te va a encantar! ¡Deliciosa! Espectacular nos ha quedado. Voy a probarlo. Toquecito. Me encanta. Toques cítricos, toques dulces, postre sencillo, fresquito. Una maravilla, tienes que prepararlo, por ahí te dejo los ingredientes por donde entren, también en el cuadro de texto y a lo largo del vídeo, para que no se pierda nadie. Gracias por venir. Si no estás suscrito, ya sabes, suscríbete. Y tú, que no has pulsado, pulsa el dedito arriba, ese like y la campana para que te avisen que subo un montón de recetas. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno
girano, delle belle turbando e riposo, Narcisetto Adolcino d'amor. Delle belle turbando e riposo, Narcisetto